Estamos en compañía ya del doctor Walter Gutiérrez, él es presidente del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Doctor Gutiérrez, un gusto tenerlo con nosotros. Yo quería empezar comentando estas declaraciones del titular del Interior. Bueno, él muy preocupado por lo que imagino está viendo y por lo que le reportan, imagino que todas las dependencias policiales en provincias, ¿no? Además de estos recursos de llamadas de atención, ¿no es cierto?, de algunos candidatos para que ganar un poco de reflectores. Pero en este aspecto creo que coincidimos con el titular del Interior en el sentido de pues, que acá el votante tiene que tener mucho cuidado en quién pone su interés y en quién deposita su confianza. Y hablando de confianza y hablando de transparencia, que es justamente lo que soporta buena parte de la confianza, hoy día justamente se vence, ¿no es cierto?, el plazo para presentar las famosas declaraciones juradas de los respectivos candidatos. Yo no sé si usted ya tiene contabilizado esto, si hay alguna información sobre lo que se ha logrado a esta hora del día. El plazo me imagino que es hasta las 12 de la noche. ¿Cómo es el...? En realidad hasta mañana, ¿no? Porque hasta mañana. Hasta mañana es. Sí. ¿Hasta qué hora de la mañana? ¿Hay una hora fija? Y hasta al finalizar, como es digital, en realidad se puede hacer a cualquier hora del día. O sea, es hasta diríamos hasta las 12 de la noche de claro. Mañana, viernes 3 de octubre. Pero ¿cómo vamos? O sea, aquí también va a la peruana, la gente va a llegar a la última para tratar de cumplir con la norma. ¿Cómo vamos No acá? estamos tan mal, pero tampoco estamos tan bien. Pero si me permites, a propósito de la primera parte de la pregunta sobre el ministro, sobre la declaración del ministro del Interior, es cierto, es probable que haya muchos candidatos que tratando de ganar los reflectores de los medios están informando sobre determinados atentados o exagerando determinadas situaciones, es probable. Pero lo que no se puede negar es que el crimen organizado ha llegado a la actividad política, a la esfera política. Creo que nadie duda de eso. Y ha llegado de distintas formas, de una manera violenta, con asesinatos, de... Sicariato, ¿no? Desde luego, pero también Mario, ha llegado porque tienen intereses. El tráfico de drogas, la tala ilegal, la minería informal, el contrabando, tiene intereses. Pero también otro tipo de crimen, la corrupción. Gente que va porque su idea, su concepción es básicamente medrar con el poder. ¿Y eso por qué? Porque como comentábamos hace un momento con Alejandro Indacochea, porque hoy día mucha buena cantidad de regiones y municipios cuentan con muy buena cantidad de recursos que hace 10 u 8 años no los tenían. Entonces se convierte en un incentivo, ¿no es cierto?, el tener casi libre disponibilidad de recursos con muy poco control. Esa es la palabra. Yo creo que la palabra clave está en el control. Y uno de los mecanismos de control que no existe en el Perú es el control que tiene que venir desde el Congreso. Un ministro puede ser convocado, un ministro puede ser censurado, pero un presidente regional es un pequeño reyezuelo. Inimputable. Parecemos una suerte de archipiélago y no un país verdaderamente integrado, articulado. Y el paso que hay que dar, yo escuchaba la entrevista hace un momento con Alejandro, el paso que hay que dar es la aprobación de una norma que yo creo que hay los votos para eso, porque empodera al Congreso, que los presidentes puedan ir a rendir cuentas al Congreso. Que estén obligados una vez al año de hacer un informe. Recordarás que hace un tiempo en este mismo programa hablamos de un tema. Hay un artículo en la Constitución que obliga a los presidentes regionales, entre otras cosas, a promover las inversiones. Bueno, a mí me parece que los congresistas podrían llamar, en virtud de una norma que se apruebe ya misma, que descienda justamente de ese artículo, oiga, ¿cómo va usted en materia de promoción de las inversiones, en materia de infraestructura, en materia de servicios públicos? Dígame usted cómo va, cuáles son los indicadores, qué pasó el año pasado con el dinero que usted ha manejado y doctor Gutiérrez, ¿no podrán contestar varios presidentes regionales un momentito? Yo tengo una asamblea regional, que es la que me controla, la que me fiscaliza. Hoy un momentito está la Contraloría General de la República, tengo oficina de control interno de mi institución. Es decir, no, si yo tengo controles, yo tengo límites. Me adelanto a las respuestas que pueden dar algunos, ¿no es cierto? Entonces, yo le decía, usted escuchó a Alejandro, esas normas de cambio, incluso el tema de la no reelección de los presidentes regionales, ya están. La comisión que ha presidido la Comisión de Constitución que ha presidido Omar Chejade ha emitido una serie de normas que están ahí, archivaditas. La pregunta es, ¿por qué no se discuten esas cosas? Yo no logro entender. ¿Usted cuál es su apreciación? Yo diría que desde la ciudadanía tenemos que impulsar, presionar. Desde los medios tenemos que impulsar, cada oportunidad como esta hay que ponerlo sobre la mesa. La razón
por la que no se realiza esto, de repente es por la debilidad de nuestra clase política. Y ahora en el proceso electoral es el momento en que exijamos más a la clase política. Estos pactos éticos, estos indicadores de los que ahora vamos a hablar, tienen que ver, están conectados con esta problemática, con esta situación que todos de alguna manera rechazamos. De anomia, ¿no? De anomia colectiva, pero a la que nadie le quiere poner cotos. Es increíble. O sea, a veces tiene la impresión, doctor, usted no sé qué opinión tiene usted, pero es un observador constante de la coyuntura política, de que con esta situación de mediocridad, de corrupción generalizada, como que todo el mundo se pone de costado porque alguien tiene que ganar indirectamente y muchos tienen que perder. Entonces, nadie le pone el cascabel al gato. Esa es la inversión que uno Lo que sucede es que en todo cambio, por mínimo que sea, siempre va a haber gente que resiste y gente que impulsa. Obvio. El problema es que quienes impulsamos de repente no somos lo suficientes, necesitamos crear de alguna manera conciencia ciudadana y activismo ciudadano para que este tipo de normas se aprueben. Repito, subrayo, esa norma que haga que los presidentes regionales informen al Congreso. Y respecto de que si la Contraloría lo está fiscalizando o que tiene una asamblea regional, hay que recordarles a los presidentes regionales que la representación nacional está en el Congreso. Claro, probablemente a muchos no nos guste lo que está en el Congreso, pero esa es la representación nacional. En otros países, los gobiernos regionales compiten entre ellos para atraer inversiones. Así es. Nosotros tenemos que crear otra, ¿no es cierto? por supuesto, otra mirada respecto al gobierno regional, que tiene que ver con mejores servicios públicos, que tiene que ver con... Mejoras en los indicadores de la educación, de la salud, en prestación de servicios públicos. Yo he destacado más de una oportunidad el caso de Moquegua, ¿no es cierto? Que, digamos, siendo una región pequeña, ha sabido ese presidente regional, el saliente, utilizar virtuosamente los recursos del canon minero justamente para dar capital social. Pero ese señor parece que ahorita lo van a sacar, pues ahorita entra uno medio revoltosín y es un retroceso para un departamento una región tan importante como Moquegua, ¿no? Es que no podemos tener regiones que compitan por movilidad social, por ¿quién huelgas, hace más paros? ¿Quién bloquea más carreteras? Claro, y por eso es que esto hay que empezarlo de una vez. Esta conciencia ciudadana, esta necesidad, y aquí otro punto en el que coincido plenamente, la política nunca ha estado divorciada de la economía. Uh-huh. Lo que pasa es que la economía andaba tan bien que ocultaba la política. Así es. Pero hoy se ve de cuerpo entero la pobreza de la política por el problema de la desaceleración. Así es. Ahora sí estamos mirando, bueno, ¿cómo hacemos para que la clase política mejore? ¿Y cómo toman la iniciativa, doctor claro. Gutiérrez? Porque claro, ahora como bien dice usted, se ha evidenciado esa conexión y claro, al final uno dice, wow, resulta que el crecimiento económico depende fundamentalmente de la existencia de instituciones políticas que funcionen. Cuando esas instituciones no existen o no funcionan, ahí tenemos los resultados, ¿no? Claro, y ahí conecto con un tema que está directamente vinculado con el tribunal. ¿Qué es eso? Porque vamos al tema, porque sí. Cuando empezó este trabajo te decía, pero uy, incluso uno de los candidatos no asistió a la firma. No, pero sí firmó. Al final mandó un representante, firmó. Pero sí. Aquí le hago la pregunta abierta. ¿Sirven estos pactos, doctor Gutiérrez? Mucho. ¿Por qué? A ver, yo soy un convencido de que estos pactos sirven mucho. Y voy a poner pruebas, no solo para no quedarnos... Pero mire la guerra sucia que ha habido, ¿no? Que ahí vamos... De entrada le digo que es un error pensar que los pactos éticos y los tribunales de honor empiezan y terminan para resolver un contencioso de insultos. Es verdad que se ocupa y preocupa de estos temas y eventualmente lo resuelve, pero su principal función está en lo que acabamos de hablar. Uh-huh. Desnudar, visibilizar debilidades y hacer propuestas. En elecciones anteriores no se tenía que presentar hojas de vida. Uno podía presentarla como no podía presentarla. Formaba parte de la buena práctica electoral, no era una norma. Hoy es una norma. ¿Dónde estaba? Estaba en los pactos éticos. Se han trasladado de los pactos éticos a las normas. Usted podía mentir y no pasaba nada. Hoy, y la prueba está en que muchos han salido de carrera, hoy quien miente en su hoja de vida sale de carrera. ¿Eso dónde estaba? Estaba en los pactos éticos. Hoy ¿dónde está? Está en las normas. Antes no, usted podía tranquilamente presentarse y no poner una línea de su plan de gestión, su plan de gobierno. Hoy es una necesidad. Claro está que... Hay manera de burlar, ¿no? Estamos de acuerdo. Pero son, echa la ley, echa la trampa. Pero son avances. ¿Quién duda? En este tribunal de honor, en este pacto ético, también estamos viendo temas que pueden mejorar la institucionalidad. Uno de ellos tiene que ver con la transparencia económica de los candidatos, que están directamente vinculadas con la corrupción. Así es. Yo le hago una pregunta. Si un candidato
no es transparente en su economía, ¿va a ser transparente en la gestión? Así es. Lo primero que debemos pedirle al candidato es que él sea transparente en su economía. Y, desafortunadamente, no hay una norma que exija que la economía personal, no digo los gastos de campaña, la economía personal sea del candidato ordenada, transparente, sea transparente. abierta. Claro. ¿Cierto? Entonces, eso, en las conclusiones de este Tribunal de Honor, vamos a señalar eso y vamos a plantear como una norma. Por eso que y aquí una pequeña digresión, esa pregunta que mucha gente, mejor dicho, esa sugerencia que mucha gente hace es, antes de votar por un candidato, usted pregúntese si le daría administrar por un mes su presupuesto personal o familiar a ese señor. Si su respuesta es afirmativa, de repente amerita su confianza. Si no, pues no. Y por supuesto que hay grados, ¿no? Esta es una pregunta exagerada, por supuesto, pero no está mal esa pregunta. No, yo creo que está muy bien. Yo diría lo siguiente, el que no puede administrar su hacienda personal, no puede administrar la hacienda pública. Así es. El que no es ordenado con lo propio no va a poder ser ordenado con lo ajeno. Y por lo tanto, nosotros, por eso hemos impulsado esta campaña de transparencia económica de los candidatos. ¿Y cómo estamos? Bueno, hasta ahora, como le digo, hay cifras interesantes de 9 candidatos de Lima. De los 13. Perdón, 13. 9 han presentado... 9 de los 13. 9 de los 13. No han presentado 4 hasta todavía no voy a mencionar los nombres. No se olvide que yo soy presidente del Tribunal de Honor. Pero por lo menos no se puede decir los que no han presentado. No voy a mencionar todavía, pero al final lo vamos a hacer. Le puedo decir que de los 552 candidatos a alcaldía de distritos, han presentado 242, este es 46%, esto se lo puedo dejar. Hasta la fecha, también de los 14 candidatos para el Callao, solamente 5 han presentado, 9 no han presentado. De los 14 candidatos a presidentes regionales, solo han presentado 6. Estamos mala. Presidente regional del Callao, por si acaso. Presidente regional del Callao, ¿no? Y bueno, hay una larga lista ya de todas las presidencias regionales, pero que en general le podría decir que el 51% ha presentado. O sea, la mitad. Por eso le decía, necesitamos más transparencia. Yo creo que debería ser el 100%. Pero claro, y estamos a 24 horas, Estamos a 24 horas de que se cumple el plazo de cumplimiento de este pacto electoral. Ahora, ¿qué hacer para simplificar? O sea, usted sabe que norma complicada es norma que no se cumple. Norma demasiado difícil de exigir su cumplimiento tampoco se cumple. ¿Qué podemos hacer en lo sucesivo? Usted es un jurista destacado y puede recomendar cambios. Por ejemplo, yo le suelto algunas cosas que me parecen ya del juego electoral, ¿no? Ayer yo conversaba con una candidata y decía, oye, ¿cómo es posible que, por ejemplo, eso ya es una decisión de hombre, ¿no? Que en esta elección municipal del domingo, los candidatos provinciales a Lima y los candidatos distritales solamente aparezca el símbolo y el nombre de la agrupación y no aparezca la fotografía. Pero resulta que uno se va a las regiones y aparece todo completo, incluyendo la fotografía. ¿No hay un diverso criterio para tratar uno y otro caso? Porque ese tipo de cosas no se pueden solucionar. Eso se puede solucionar muy fácilmente. Además, ahí no hay una igualdad. ¿Cuál sería la diferencia entre uno y otro? No, yo no veo ningún inconveniente para que se ponga el rostro de los candidatos. Claro. De manera que eso creo que se puede consensuar rápidamente y un ejemplo chiquito, pero igual llama la atención, ¿no? O sea, uno se pone suspicaz, oye, ¿por qué en Lima no y en las regiones sí? Uno no logra entender. Sí, en realidad son cosas que a veces, digamos, se filtran, defectos de la ley, deficiencia de la ley. Una de las deficiencias, por ejemplo, que tiene que corregirse urgentemente, ya hablando no de la economía del candidato, sino de la economía de las campañas. Así es. Es obligación presentar una proyección de ingresos y gastos. Y es una obligación que usted dé cuenta de, bueno, cuáles fueron los resultados de esa gestión económica del partido, de la agrupación política. Bueno, pero no hay sanción. Si no lo presenta, no hay sanción. Bueno, pues usted como yo es abogado y sabe perfectamente que una norma sin sanción es una norma que no se cumple. Por lo tanto, esa norma tiene que complementarse con una sanción. Porque lo contrario es letra muerta, es una buena intención y nada más que eso. La normativa tiene deficiencias, hay demasiadas normas, hay más o menos 32 normas que tienen que ver con los procesos electorales, de las cuales 8 se aplican para estos procesos electorales. El Jurado Nacional de Elecciones ha presentado un proyecto de Código Electoral y Código de Procedimientos Electorales. Y ahí quiero llegar, porque yo por ejemplo ahí tengo varias observaciones. Yo por ejemplo hace
10 o 11 años vengo propugnando, igual que mucha gente, el voto voluntario en el Perú, ¿no? Yo he hecho lo tengo una columna de ejercicio. ¿Qué pasaría si el voto fuera libre en el Perú, no? Las campañas serían iguales, se contratarían artistas para ser más populares, los candidatos se convertirían en excelentes cantantes, bailarines, sucederían... No, pues porque seguramente el universo de electores se reduce. Otro tema, las encuestas. Ahorita, por ejemplo, usted sabe, algunos tenemos alguna información de cómo van los números, pero ¿por qué yo y usted, que tenemos estos papeles acá a la mano y que tenemos información, vamos a tener la información y no el público que va a ir a votar el domingo? ¿No es cierto? No, otro tema, el voto automático, el voto electrónico. O sea, hay mucha resistencia por el temor a la falta digamos, a la falta de confianza en el modelo. Pero estamos aún en pañales en materia de sistema electoral. Hay muchas cosas que nos faltan, ¿no? Sin duda, en relación a las dos primeras, bueno, yo tengo un artículo escrito hace un tiempo sobre el voto libre, que se llama ¿Por qué no voy a votar en las elecciones de la revocatoria? Yo estoy totalmente de acuerdo con el voto libre. Claro, es un tema debatible, es un tema muy discutible, sí, pero a mí me parece que el derecho no... las cosas no pueden ser tener dos definiciones al mismo tiempo, no puede ser un derecho y una obligación al mismo tiempo. Si es un derecho, debe ser libre, con todas las implicancias que esto significa. Y se pueden dotar de algunas ventajas al ciudadano que va a votar, algunos beneficios que estimule al ciudadano que va a votar, respecto a algún puntaje, digamos, porque está ejerciendo su ciudadanía el día que concursa algún cargo público para un trabajo en el Estado. Entonces, yo en eso estoy... Bueno, Fernando Tuesta, por ejemplo, un destacado y querido amigo, dice él no está de acuerdo porque en un país como el Perú lo que se erosiona es la falta de legitimidad. Es decir, como pocos deciden quiénes son los representantes, los que no votaron después se quejan, ¿no? Es un proceso de construcción. En Colombia vota el 25-30% de la población porque el voto es libre, por ejemplo, ¿no? Claro, además hay muchos conceptos de legitimidad. Además, hay la legitimidad en el ejercicio. Uno empieza con 12% y puede terminar con 62%. Así es. De manera que es un concepto relativo, con todo respeto, por supuesto, a Fernando, ¿no? Es un punto de vista respetable, pero yo estoy, digamos, en ese punto, en la otra acera. ¿Y lo de las encuestas? Bueno, respecto a las encuestas tampoco tengo ninguna resistencia a que se modifique. Además, la tecnología vence el voluntarismo legal. Eso ahora por redes sociales todo el mundo se va a enterar del resultado. O sea, la ley termina siendo absurda, o sea, realmente, ¿no? Hay 30 y pico millones de celulares, de los cuales creo que 12 son teléfonos electrónicos. Pero el jurado se va a pasar con una lupa. A ver, ¿quién difunde encuestas? A ver, tú. No, pues es ridículo, es absurdo. Definitivamente, ¿no? Esa es una norma que ha sido superada por la tecnología. Bueno, son cosas que hay que ir actualizando. Ojalá que eso forma parte también de la reforma política que estamos esperando. Doctor Walter Gutiérrez, esperamos que estas cifras mañana terminen al 100%, ojalá. Creo que sería un buen paso para la democracia peruana y si no hay que seguir bregando porque la transparencia en el tema de los gastos y del comportamiento, los movimientos de los partidos, pues cada día sea más, digamos, más apegado a las expectativas de la ciudadanía, ¿no? Bueno, en eso estamos empeñados. Gracias doctor Gutiérrez. Nos vamos a la pausa y volvemos con más información. No se vayan.